Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre paneles solares. Es utilizada ahora la captación como energía alternativa, la captación de energía del sol, ¿no? La luz solar, y el sol irradia casi 1000 vatios, una potencia, digamos, equivalente a 1000 vatios por metro cuadrado sobre la Tierra. Entonces, el metro cuadrado, vamos a dibujarlo aquí, para hacerlo más explícito, ¿no? Un metro por un metro, aquí irradia por metro cuadrado, o sea, un metro cuadrado, 1000 vatios. 1000 vatios. Los paneles captan de los 1000 vatios por metro cuadrado. Un panel de un metro cuadrado solamente puede captar máximo comercialmente 20%, que sería aquí equivalente a 200 vatios por metro cuadrado. Lo más común que se encuentra en los paneles solares es más o menos de orden de 14%, que sería 140 vatios por metro cuadrado. ¿Correcto? Entonces, la idea aquí es saber cuántos vatios por metro cuadrado del panel vamos a captar, ¿no? El panel solar está compuesto por una infinidad de, o sea, por muchos, digamos así, módulos pequeños que generan un voltaje y tienen capacidad de una corriente X. Entonces, aquí esto es en seriado, ¿no? En seriado. ¿Por qué? Porque cada panel solar genera, digamos, medio voltio, digamos así. Entonces, para obtener un voltaje en el panel solar total, debemos seriar. Y la corriente de cada panel en caso de serie, digamos así, sale aquí, ¿correcto? Entonces se va a hacer varias, digamos, columnas de células fotovoltaicas, de tal forma que al final de cuentas, aquí se va a colocar en paralelo, ¿no? Todas las células aquí en paralelo, ¿no? Las otras vendrán aquí en paralelo. Vamos a colocar aquí otro ejemplo aquí. También esta será en serial, digamos así. Vamos así. Bueno, vamos a colocar. Entonces serán colocadas de tal forma que se va a obtener una corriente. Las corrientes normales que, digamos, se puede encontrar en el mercado, es así, digamos así, 14 voltios, 8 amperios, 8 amperios. Entonces, aquí, digamos, si yo lo coloco aquí, la potencia aquí sería 8 por 4, 32, 8 por 1, 8 y 3, 11. 112 vatios. ¿Bien? Los valores, esto solamente darlo como ejemplo para que puedan ver. Entonces, 8 voltios, 8 amperios, 14 voltios. Entonces, aquí sería un panel que sería de 112 vatios. Pues bien, entonces todo este conjunto de panel de células
seriadas, ¿no? Va a dar una tensión y con una potencia pequeña, entonces se suman varios, ¿no? Varios módulos, digamos así, de serie, y se crea todo un módulo general, ¿no? Un panel solar. Pues ahora la cuestión es cómo es la manifestación de este módulo en la presencia de la tensión de la luz. El panel solar, digamos así, el momento que es irradiado, básicamente la tensión aparece casi la tensión máxima. Resulta que esta es la tensión de operación, digamos, de operación con esta corriente de operación. Pero cuando el panel solar está abierto, o sea, está sin carga, el voltaje crece, digamos, y crece a un valor mayor. Más o menos, estando viendo las tablas, ¿no? Las tablas de los fabricantes, y es así, el voltaje máximo, circuito abierto, o sea, sin carga, vamos a decir que sea 30 voltios. No hay corriente porque está abierto el sistema. Entonces, la tensión de operación aproximadamente es el 80%, 80-82%. Vamos a decir 80%. 80% de 30 voltios sería 24 voltios. ¿Correcto? Y aquí en la corriente viene lo que se llama la corriente cortocircuito, o sea, el panel siendo irradiado por una luz, se cortocircuitan los terminales y se mide ese valor máximo de corriente. Entonces sería la corriente cortocircuito y cortocircuito. Vamos a suponer que sea 10 amperios. El amperaje nominal, digamos así, de máxima potencia está por orden del 92%. O sea, de 10 sería, 92% sería aquí, bueno, aquí vamos a ponerle 30 por 0,8, ¿no? Y aquí 10 por 0,92, que sería igual a 9,2 amperios. ¿No? Entonces nuestra potencia aquí máxima de este panel sería equivalente, nuestra potencia máxima o potencia pico, ¿no? Llaman de valores pico, ¿no? Valor pico va a ser igual a 24 que multiplica a 9,2. ¿Correcto? Entonces, el valor obtenido aquí de potencia sería 24 por 9,2. 220,8 vatios. 220,8 vatios. ¿Correcto? Entonces, esto es importantísimo saber, ¿no? Que la potencia pico va a ser igual a potencia de operación por la corriente de operación. Que la corriente de cortocircuito es mayor, pero el incremento no es mucho de corriente, o sea, respecto a la nominal, ¿no? Es pequeñísima, es pequeñísima. En cuanto a la tensión es un poco más diferenciado. Pues bien, en las características,
voy a explicarles cómo funcionan esas curvas características de los paneles solares. Porque muchos paneles tienen las curvas características para determinar, según la irradiación, diferentes comportamientos de la corriente, la tensión y la potencia. ¿Ok? Pues vamos a ver eso. Bueno, en el sistema de coordenadas aquí, tenemos que en la vertical, ¿no? En la vertical está graficada la corriente y que en la horizontal está especificada la tensión E. ¿Verdad? Para cada grado de... vamos a explicar en el caso único, digamos, que sea 1000 vatios, la radiación sea 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. 1, 2, 3. Vamos a poner que aquí sea, aquí sería, digamos, 5 voltios, aquí 10 voltios, aquí 15 voltios, aquí sería 20 voltios, 25 voltios, ¿correcto? Entonces 5, 10, 15, 20, 25 voltios aquí, a punto. Entonces, el panel solar, el voltaje máximo, digamos que el voltaje máximo sea 24 voltios, o sea aquí, vamos a colocarlo aquí. Aquí, 24 voltios. Y la corriente cortocircuito, bueno, aquí vamos a poner los valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amperios. 10 voltios, ¿cierto? Pues bien, que la corriente sea 9 amperios, todo aquí. La corriente, esta sería la corriente cortocircuito y este sería el valor de tensión abierto, ¿correcto? Entonces, como hemos explicado, la variación de corriente no es tan grande, o sea, voy a trazar aquí más o menos una línea. Aquí, vamos a poner aquí. ¿Ah? Y la corriente tiene más o menos este comportamiento. Después voy a explicar. Y va acercándose a la línea. Y aquí tengo una caída así. ¿Qué significa? Significa que estando abierto es porque tiene corriente cero. Y aquí cero, no, aquí cero. Y estando en cortocircuito, voltaje cero. O sea, conforme crece el voltaje, la corriente no varía, ¿cierto? No varía. O sea, si yo aquí, digamos, tengo 5 voltios, la corriente aún se mantiene menor que 9. 10 voltios menor que 9. 15 voltios menor que 9. 20 menor que 9. Cuando tengo 25, cayó, ¿cierto? El voltaje, aquí el voltaje, digamos, de operación,
voltaje de operación estaría en este punto más o menos. Ya vamos a suponer 8 por 5, 46, 20 voltios aquí. ¿No? 20 voltios aquí. ¿Ver? Entonces esta corriente aquí, este valor, y aquí es la máxima potencia. Entonces la potencia, si yo tengo una corriente casi fija, tiene una tensión, quiere decir pues que cada que pone vatios, ¿no? Vamos a decir aquí, que potencia es igual a I por, o E por I, ¿no? Y de vatios. Entonces, voltios por la corriente, los vatios también, los vatios van a ser proporcionales, ¿cierto? Aquí. Y aquí también cae. Aquí comienza a caer, aquí. ¿Ven? Voy a colocarlo con... Voy a pasar aquí. Entonces la potencia, esta es de potencia, ¿no? De la potencia en vatios, ¿cierto? Este va a ser I. La potencia en vatios va a ser proporcional a la tensión porque la corriente no tiene mucha variación, entonces va a haber una ligera disminución, pero va a ser aquí. Entonces la máxima potencia del panel solar va a ser justamente en este punto donde ya la corriente va a caer, ¿no? Y ahí es la máxima potencia, ¿correcto? Entonces, esta curva sería, digamos así, para 1000 vatios, ¿no? Por metro cuadrado, o en radiación 1000 vatios. Aquí sería otra radiación menor, vamos a suponer aquí, ¿no? Entonces la curva de corriente, de potencia también va a ser casi la misma aquí, ¿cierto? Y este sería, digamos, a 800, vamos a decir 800 vatios, ¿no? Por metro cuadrado de irradiación, y así sucesivamente, ¿no? O sea, va a encontrar curvas aquí. Entonces la potencia nuevamente va a estar en función a esto. Conforme también la potencia, la irradiación disminuye, el voltaje también disminuye un poco, entonces por eso que estoy corriendo un poquito por acá, ¿correcto? Entonces van a encontrar estas curvas así. Esa es la curva clásica del panel solar. Pero viene también ya otro problema, y la temperatura. ¿Qué sucede con la temperatura? El panel solar, con la temperatura, él aumenta. Por ejemplo, yo le tengo aquí un panel, voy a poner aquí digamos, un ejemplo de panel, un panel solar, ¿cierto? Aquí tiene positivo, negativo, ¿no? Y aquí voy a colocarle unos cablecitos a una resistencia, aquí, ¿no? La resistencia, aquí voy a medir, aquí voy a colocar un amperímetro, y aquí voy a colocar un voltímetro. Correcto. Entonces, los paneles están diseñados a 25 grados Celsius, ¿no? 25 grados Celsius. Entonces aquí yo tengo, vamos a suponer que yo tengo aquí 24 voltios y tengo 8 amperios, vamos a suponer así, 8 amperios.
¿correcto? Si la temperatura aumenta y esta tensión fuera estable, la corriente va a tender a aumentar solamente, digamos, aquí la corriente. Entonces la corriente va a encontrar otro gráfico de la variación, que voy a hacerlo aquí también, ¿cierto? Donde, aquí vamos a poner temperatura, ¿cierto? Temperatura. Y aquí vamos a poner valores abiertos, ¿no? Valores abiertos. Entonces, vamos a poner aquí en 25 grados. Voy a colocar aquí que sea 25 grados aquí. 25 grados. El valor de tensión es óptimo. El valor de corriente es óptimo, 8 amperios, ¿no? Y la potencia sería el producto de 24 por 8. Pues bien, si la temperatura aumenta, la tensión, voy a ponerlo aquí con azul, la tensión, digamos, entonces tiende a disminuir. Quiere decir, si este valor, digamos, 100%, la tensión tiende a disminuir aumentando la temperatura, digamos 25, ahí tenemos, digamos así, 30, 35 y va subiendo, ¿no? Entonces la tensión, solo para tener aquí, la tensión disminuye así, bruscamente. La corriente tiende a subir más, no con la inclinación ni para arriba ni para abajo del mismo, digamos, en base a esta referencia de este ángulo, ¿cierto? O sea, no así. Solamente que la corriente sube más pequeñita, así, más cerquita. ¿Correcto? Entonces este sería I y este sería E. ¿Cierto? Entonces, y para atrás también, lógicamente, que la corriente, conforme se va enfriando el panel, va a tender a disminuir el valor también de corriente. Y la tensión, al se enfría el panel, va a aumentar. Entonces, si esta corriente crece en menor valor que la tensión, la potencia también va a tender a crecer más, ¿no? Tendiendo a la corriente, o sea, aquella potencia. ¿Cierto? Mismo que la corriente subió, pero la tensión cae más, entonces el producto de tensión por corriente va a ser menor y la potencia va también a tender a ser menor. Entonces es importante la temperatura de operación del panel solar. Espero que esta parte haya sido similar. Sé que a veces es un poco complicado, pero teniendo unos conocimientos básicos de electricidad y algunos gráficos, saben perfectamente lo que yo estoy explicando aquí, lo pueden entender, ¿ok? Entonces, yo les voy a pasar estos gráficos ya conjuntamente en el video, para que ustedes puedan ya analizar un poco más, ¿correcto? Entonces, vamos a pasar a la parte de inserción a las cargas, ¿no? A la carga necesaria.